Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelén Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio del Detrás de las Partituras. Hoy diciembre a full con este 2022 que ya se cierra. Es impresionante que hayamos podido compartir toda esta primer temporada del Detrás de las Partituras en este año. Hoy arrancamos otro episodio de una gran historia. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García. Así era su nombre completo. Una mujer de carácter, con gran sentido de la musicalidad, la visión empresarial y con indiscutibles dotes pianísticos, interpretativos y de composición. Su carrera fue de fama, reconocimiento y desempeño mundial. Realmente una mujer y una música magnífica. Con 8 años de edad, la joven pianista debuta en Nueva York, donde es catalogada por el público como un fenómeno musical. Ella merece ser calificada no como una niña maravilla que a la edad de 8 años ha derrotado todas las dificultades técnicas del piano, sino como una artista con una sensibilidad de primer nivel. Esto escribió la crítica sobre Carreño en el New York Times. Impresionante. Sin embargo, para mi sorpresa, todas las lecturas que tuve sobre su bibliografía, es decir, historiadores, periodistas y escritores, han decidido expresar su vasta, impresionante y magnífica carrera musical, centrándola en secciones por medio de sus nupcias. Esto han hecho con la historia de nuestra protagonista de hoy. Te doy un ejemplo, así lo contextualizamos un poco. ¿Te imaginas que te cuente la historia de Beethoven, Liszt o de Ravel si por la cantidad de matrimonios que ellos han tenido y en función de cada uno de sus matrimonios yo te voy contando dentro de cada matrimonio qué hizo musicalmente y qué no? Descuida. Tranquilo, tranquila, que para eso estamos acá en el Detrás de las Partituras, que le vamos a dar una vuelta de rosca a toda esta situación y te voy a contar su historia como se debe. Nace en Caracas el 22 de diciembre de 1853. Teresa Carreño fue bautizada como María Teresa Gertrudis de Jesús por sus padres, Manuel Antonio Carreño, sobrino de Simón Rodríguez, y Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, prima de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, esposa del libertador Simón Bolívar, en cuyo honor recibió su nombre. Para todo esto te voy a anticipar que al final vamos a cerrar con el himno que Teresa compuso en honor de este libertador. Así que quédate hasta el final para poder escucharlo. Nuestra protagonista de hoy, Teresa Carreño, comenzó sus estudios musicales desde muy temprana edad, al lado de su padre. Sí, él fue pedagogo y pianista. De hecho, a los 5 años practicaba usando más de 500 ejercicios compuestos por él y que se paseaba por todas las dificultades rítmicas y técnicas más importantes de la música. Siguió sus estudios avanzando en ellos con diferentes maestros. A la edad de 6 años publicó su primera obra dedicada claramente a su último maestro, titulada Hochschall Waltz. Este era un vals que llevaba el nombre de su propio maestro. Sin embargo, te debo decir aún más. Esta obra estuvo agotada en sus 3 ediciones sucesivas en tan solo el primer año. En 1862, más tarde, es decir, la familia Carreño García debe abandonar Venezuela por la difícil situación política y económica que atraviesa el país.
Acabamos de escuchar su primera composición. O sea, te repito que quien compuso esta obra tenía tan solo 6 años. Claramente, Teresa tenía ante sus manos un inicio de vida musical absolutamente próspera. Sigamos. Llegaron a la ciudad estadounidense un 23 de agosto e inmediatamente Teresa comenzó a dar conciertos privados a amigos de la familia, dando a conocer de esta manera sus progresos con el piano y acrecentando su fama. Teresa Carreño realizó su primer concierto en público ese mismo 25 de noviembre de 1862 en la sala Irving Hall. La crítica fue muy pero muy favorable a ella, hasta el punto tal que después de este concierto y hasta final de año tuvo 5 presentaciones más, recordándose en especial su actuación exitosa en la Academia de Música de Brooklyn. En el otoño siguiente, en 1863, ofreció un concierto privado en la Casa Blanca, invitada por el aquel entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln. Como Carreño sabía que al presidente le gustaba muchísimo las obras en general compuestas por su actual maestro, Gottschall llevó, por supuesto, preparadas varias piezas de su autoría. Y acá párame la música, párame absolutamente todo, que te tengo que abrir un paréntesis y te tengo que contar un suceso que pasó acá en la Casa Blanca. Te cuento que la pequeña pianista le dijo sin tupor alguno que el piano estaba desafinado y que no quería tocar más. Había tocado un par de obras, pero llegó un punto que Teresa no se aguantaba más el piano desafinado. Obviamente esto habrá sorprendido a aquel presidente de la época, que con una amabilidad muy grande, igual déjame decirte, se rió y la invitó a nuestra querida Teresa a tocar algunas obras un poco más simples. Con lo cual, yo me imagino la cara que habrá puesto Abraham Lincoln escuchando a una pequeña Carreño diciéndole semejante cosa. Esto nos muestra una vez más el carácter y la transparencia que manejaba desde tal temprana edad. Y acá cerramos el paréntesis. A los 9 años debuta como solista en la Orquesta Sinfónica de Boston y con la Filarmónica de Londres. A los 13 años se encuentra con su familia en París, donde conoce a compositores famosos como Rossini, Ravel, Debussy, y en el Salón de Madame Erard tiene la oportunidad de tocar con Franz Liszt, quien queda asombrado con las facultades interpretativas de la niña. Esto que acabamos de escuchar es una de las tantas composiciones de ella y se llama Mi Teresita. Es un magnífico vals. A lo largo de su historia, en uno de los tantos conciertos, conoció al destacado pianista Brahms, al compositor italiano Rossini y a la cantante de ópera Adelina Patti. Estos dos últimos la motivaron para que curse estudios de canto, debutando así posteriormente como mezzosoprano en la ópera llamada Hugonotes de Giacomo Meyerbeer. En 1866 muere su madre en una epidemia de cólera. Sin embargo, ella toma las fuerzas necesarias para poder viajar a España, donde siguió ofreciendo conciertos en diversas ciudades y posteriormente vuelve a Estados Unidos para continuar su gira de conciertos. Una década más tarde, fundan una empresa de conciertos con Giovanni Tagliapietra, su actual pareja. Acá pasarán infinidades de periplos, solo te voy a enumerar algunos. La financiación de este proyecto justamente fue uno de los problemas más grandes que tuvo a lo largo de sus presentaciones. Otro fue las complicaciones de pagos, por supuesto, como consecuencia de lo anterior, para con respecto a los intérpretes, cantantes y todos los protagonistas que estuvieran en el espectáculo. Y una de las anécdotas más relevantes con respecto a un concierto fue que el director de la obra no se presentó y ella tuvo que salir a escena a dirigir.
Pero como gran parte del público supo esto con anterioridad, mucha gente no se quedó a ver el concierto, porque, para la época, era inaudito asistir a un evento donde quien dirige es mujer y aún peor si es divorciada. Acabamos de escuchar recién un fragmento de la obra titulada La Primavera. A lo largo de su vida, Teresa no estuvo durante muchísimo tiempo o momentos prolongados en su país natal. Sin embargo, conservó hasta el final de su vida su identidad venezolana. Esto se vio en sus costumbres, en su alimentación, en sus gustos y también lo llevó al ambiente musical. Claro que su inspiración como compositora se veía en las diferentes reminiscencias del merengue venezolano, característico de su patria. Esto lo podemos escuchar a partir del minuto 2.30 en el baile de ensueños que está sonando ahora. La dejamos de fondo a la obra, sin embargo, te invito aún así a escucharla completa para que la puedas disfrutar en su totalidad. Más tarde, en 1917, un poco antes de su muerte, preparaba una gira por Sudamérica antes de iniciar el recorrido que salía por Cuba, donde luego tuvo un gran concierto con la Filarmónica de La Habana. En ese momento sufre serios quebrantos de su salud, con lo cual el médico le aconseja que cancele todo compromiso artístico y retorne a Nueva York. Allí le diagnostican parálisis parcial del nervio óptico, que amenazaría con extenderse al cerebro. Le prescriben un reposo absoluto y una dieta específica, pero a pesar de haber tomado todas las precauciones pertinentes, Teresa Carreño fallece ese mismo año, en junio. Durante el funeral pronuncia un discurso en su honor el decano de la Universidad de Columbia. Más tarde, en el sepelio fueron interpretadas obras de Fanny Mendelssohn. Sus restos fueron incinerados de acuerdo a su voluntad. Ella quería que sus cenizas fueran llevadas a Venezuela, y así ocurrió. Las mismas reposan en el Panteón Nacional. En su honor, el principal complejo cultural de Caracas fue inaugurado en 1983, bautizado con su nombre, Teatro Teresa Carreño. Cuando sus cenizas llegaron al puerto de La Guajira en el vapor Santa Paula, el Correo de Venezuela decidió emitir un estampillo en su honor, pasando así a ser la primera persona de sexo femenino en tener su imagen grabada en una estampilla venezolana. Este fue un fragmento de la balada Opus 15 de Teresa Carreño. Podemos decir, después de haber escuchado toda su carrera, toda su historia de vida, que realmente desempeñó una importante labor como pianista, como cantante de ópera, como empresaria artística y consejera, y además como pedagoga. Realmente ella entendía que debía ayudar a las generaciones de artistas en su tiempo. Teresa también señalaba que la cultura general era indispensable para la proyección específica de su arte en particular. Es decir, para ella era súper importante que
se vea la importancia de la simple observación de la naturaleza, arquitectura, narrativa, poesía, etc. Para ella realmente era importante que podamos entender que somos artistas de una manera completa, no solamente desde una arista como ejecutante, sino en 360. Y me encanta traer esto a colación porque para ella componer, tocar el instrumento era de una manera lúdica. Realmente lo hacía jugando, improvisando, disfrutando, conectando con su ser creativo y artístico. Por eso, cuando la vemos directamente al vínculo que tenía con el piano, como instrumento en sí mismo, realmente conocía las cualidades técnicas y sensitivas como ejecutante, pero también las conocía como intérprete, como co-creadora de ese acto artístico y, por supuesto, llevando su mirada desde la vida hacia su realidad creativa, artística e interpretativa. Ahora te acerco el estudio caprichoso número 2, opus 6 de ella. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Increíble, una delicia. De esta forma de componer e interpretar, también se vio impresa a lo largo de su carrera, como te decía, de su desempeño como música, como colega y sobre todo como persona. Porque para lograr justamente todo este camino musical, claramente hizo esfuerzos notables. Viajar por el mundo muchas veces sola, afrontando las victorias y varios fracasos como lo fueron varias de sus giras, porque acá no te oculté absolutamente nada, sino que te mostré las luces y las sombras de toda su carrera. Y eso es importantísimo que lo tengas presente. Sí, como lo escuchaste, porque eso también pasaba en la época. No todo era de colores y todo era de flores, ¿no? Había cosas complejas y difíciles. Y ahora te voy a hacer un pequeño resumen con respecto a su vida privada, porque esto es lo que resaltan muchos historiadores, pero me parecía súper importante enaltecer su camino como artista. Teresa Carreño tuvo 4 matrimonios y 3 divorcios. Como madre de su primera hija, y estando en la bancarrota total, se vio obligada a tener que dar en adopción. En su segunda espera, lo pierde el embarazo. Y finalmente, en sus últimos 2 núcleos familiares, tiene la posibilidad de tener 3 hijos y en el último otros 2. Claro que para la época todo esto era de otro planeta. Pero más aún, pienso que esto fue una demostración de su nivel de convicción, seguridad, fortaleza y de su visión vanguardista que tenía para ese momento. Por eso es que ella es y será una unión entre su vida personal y su vida artística. Te agradezco enormemente haber llegado hasta el final de este episodio, que fue extenso, un poco más de lo habitual, porque claro, la vida de Tere fue enorme. Y gracias por haberte inspirado con esta mujer tanto como lo hice yo. Nos vamos a despedir, como te había anticipado, con su himno a Bolívar, que compuso con todo su amor y su cariño en honor a su patria. Gracias. Nos vemos en la próxima.
Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.música. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.